Centraliza toda la información de tus trabajadores en un solo lugar, con el módulo de gestión de personas de Talana. Conoce la presencia de tus trabajadores en tiempo real, gestiona turnos y reduce costos operacionales con el módulo de control de asistencia y turnos de Talana. Conoce más en talana.com. Mide el clima laboral de tu empresa creando evaluaciones o usando plantillas precargadas con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Conoce más en talana.com. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Se escucha? Excelente. Oye, darle la más cordial bienvenida a cada uno de los asistentes. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos visitan? ¿De qué parte de Perú o del mundo? De Perú. Excelente. ¿De Chile? Bogotá, Colombia. Arequipa. Oye, excelente. Bueno, bienvenidos todos. El día de hoy les traemos un tema muy interesante en colaboración con Arca Continental, que es el feedback en tiempos de digitalización. ¿Cómo potenciar a tus colaboradores? El día de hoy vamos a aprender sobre el contexto del mercado laboral, los desafíos que enfrentamos en la retroalimentación y el feedback, cómo impactar positivamente en tu organización y en tus colaboradores, y finalmente la tecnología, cómo ésta se ha transformado un aliado para potenciar a los colaboradores. Les presento a Pablo Guitart, que nos va a estar hablando sobre este temazo que es el feedback, director de Capital Humano de Arca Continental, Andrés Vilches, nuestro Product Owner de Desarrollo Organizacional en Talana, y me presento, Nicolás Acuña, Product Country Lead de Talana, Perú. Y bueno. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes con todos. Estén muy bien. Excelente. Bueno, el desafío para el contexto actual es potenciar a los colaboradores. Como bien saben, este 2022 ha sido afectado por algunos conflictos geopolíticos, crisis económicas, etc. Y en lo que respecta a materia laboral, temas como el trabajo híbrido, la digitalización, son parte de nuestras conversaciones cotidianas. Va apareciendo de a poco una posible cuarta ola,
dado el número de casos COVID que va subiendo, pero finalmente el estar preparados a través de herramientas digitales y la digitalización en general se vuelve cada día más importante. Y hay un tema en específico que va cobrando fuerza día a día, que es el escuchar y potenciar a nuestros colaboradores. De acuerdo a un estudio realizado por Global Talent Trends, el 2022, se hizo un estudio en todo el mundo con el objetivo de conocer qué es lo que ayuda a los colaboradores a prosperar en la empresa. Y los 3 inputs más importantes fueron, primero, sentirme valorado por mis contribuciones. El segundo es un trabajo que me llene. Y el tercero tiene que ver con la libertad de innovar y experimentar. En definitiva, tiene que ver con contribuir a la empresa con la posibilidad de poder experimentar e innovar. Por otro lado, otro punto fundamental es retener y potenciar el talento. Esto es clave y es saludable medirlo. Cuando nosotros hablamos de talento, nos referimos a todo este capital humano, a nuestros colaboradores que aportan valor dentro de la empresa, con que la empresa finalmente brilla más, ¿vale? Las ventajas de medir o poder retener el capital humano, la verdad es que son múltiples. Eficiencia, aumenta el clima laboral, clientes satisfechos, etc. De acuerdo a un estudio realizado por El Economista, un diario mexicano, la retención del talento es la gran prioridad dentro de las áreas de recursos humanos para este 2022. Y dentro de estos puntos se encabeza con retener el talento clave, el bienestar emocional de los colaboradores, establecer una política salarial competitiva y vincular la gestión de nuestros recursos humanos con el resultado del negocio. Es por eso que el talento es algo clave en este 2022 y es algo que con el tiempo va a ir siendo y va a ir apareciendo en las conversaciones cada día más, pero también es importantísimo el poder comunicarlo, el poder darles un feedback a nuestros colaboradores. Es por eso que los dejo con Pablo Guitart, quien nos va a seguir comentando y hablando sobre la importancia del feedback dentro de la empresa. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien con sus familias. La verdad que es un gusto poder estar hoy aquí, agradecerles a Felipe Guerra, a Andrés Vilche, a Nicolás, por supuesto, a Luis Ceballos, que nos hizo el contacto, y una felicitación a todo el equipo de Talana por todo lo mucho y muy bien que están haciendo, y muchas gracias por estar hoy aquí, por la invitación. Miren, yo para comentarles un poquito quiénes somos. Somos Arca Continental Lindley, una empresa que opera en Perú con todo el portafolio de la franquicia del sistema Coca-Cola en Perú. Tenemos la comercialización y la distribución y la producción también de todo el portafolio del sistema Coca-Cola. Y también tenemos negocios vending dentro de Perú, que básicamente son las máquinas expendedoras de café y productos también de consumo masivo. Tenemos el orgullo y la enorme responsabilidad también de gestionar una marca que es ícono en Perú, que es Inca Kola, que realmente es muy característica. Si no conocen un poco la historia, seguramente sí los peruanos, pero probablemente también en otros países de Latinoamérica, pero sin duda es muy linda de conocer. Es un caso de Harvard, así que realmente es un gusto poder presentarles. Ahí me dicen que ahí me voy a conectar, creo que ahí me van a escuchar un poquito mejor. ¿Quiénes somos? Somos una compañía que opera hace 109 años en 7 plantas a nivel nacional,
con 4.600 colaboradores de manera directa y 8.800 a través de nuestros socios distribuidores, con plantas en Arequipa, en Trujillo, en Cusco, en la zona de Iquitos y en Lima, propiamente en la planta Zárate, en la zona del centro, prácticamente centro histórico de Lima, en Pucusana y en Huacho, que es a unos pocos kilómetros. ¿Quiénes somos? ¿Dónde operamos? Operamos en 5 países de América. Operamos en Argentina, en la zona del norte y el noroeste y el este de Argentina. Operamos en todo Perú, en todo Ecuador, en México, prácticamente de la mitad de México, altura de Guadalajara, altura de península de Yucatán hacia arriba. También incorporado ahí todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, en este caso la zona de frontera. La zona de Laredo, la zona de Houston, la zona de Dallas. Ese es nuestro ámbito de gestión. Nuestra cultura, nosotros estamos trabajando hoy con estos principios culturales que tienen que ver básicamente con orientación a los colaboradores, transparencia, orientación a la innovación, orientación a resultados, y básicamente es nuestro set cultural, ¿no? En relación a lo que vamos a estar hablando hoy, miren, uno de los modelos que a mí más me gusta como para poder explicar qué es lo que hacemos en recursos humanos de manera sistémica, ¿no? Es pensar que si en una compañía existen objetivos organizacionales, existen estrategias, y a través de esas estrategias generamos la estructura, los puestos y las dotaciones, el primer proceso que nos aparece como básico en este modelo, en este sistema, es el proceso sin duda de vinculación, y ya no le llamamos proceso de selección porque en realidad es mucho más que un proceso de selección. Involucra el proceso de onboarding, involucra el proceso de socialización de un nuevo colaborador a la compañía, involucra, por supuesto, el proceso clásico de reclutamiento y selección. Y lo que traemos sin duda a la compañía cuando hacemos esto son competencias, son skills, son personas capacitadas, pero por sobre todo, a mí siempre me ha gustado mucho el modelo que Dave Ulrich tiene para comentar en relación a qué es lo que buscamos. Buscamos energía humana, buscamos creatividad, buscamos productividad. Y suponemos que con esta energía y con toda la elaboración que de esta energía hagan los distintos subsistemas, vamos a alcanzar o no los resultados que pretendemos. Pero esta energía humana, como todo modelo de energía, plantea Ulrich, puede ser mayor o menor en función de lo que hagamos. Y el proceso medular para gestionar esa energía es sin duda el modelo de gestión del desempeño. A través de ese modelo vamos a hacer crecer esa energía, o la vamos a hacer lamentablemente también decrecer si no lo hacemos bien. Por eso desde el área de recursos humanos decimos que un proceso de gestión del desempeño y por ende de feedback, que es lo que vamos a comentar ahora, no es un proceso que pueda pasar desapercibido dentro de la compañía, o más que desapercibido, que pueda pasar bajo un entorno neutro, ¿no? Siempre se genera un resultado o a favor o en contra del proceso. Luego, por supuesto, tenemos el output de compensaciones y beneficios en base a pagar por mérito sobre si el nivel de desempeño o contribución de una persona es más alto o más bajo, el desarrollo, la capacitación, el entrenamiento para poder cubrir esas brechas. Y también, sin duda, es un proceso dentro del área, todo lo que tiene que ver con la desvinculación de un colaborador cuando por distintos motivos su nivel de contribución es muy bajo.
A la vez, toda esta energía humana se modela a través de que las comunicaciones en la compañía sean buenas, de que el clima laboral sea bueno, de que existan oportunidades de carrera, de que exista, sin duda, equidad a través de políticas de recursos humanos que sean claras, en donde las relaciones laborales y sindicales sean bien administradas, evitando el conflicto y generando un diálogo que sea genuino, y donde, por supuesto, también exista una disciplina operativa desde el enfoque de administración de personal. Pensaba en este modelo dónde ubicar el feedback y no encontraba dónde. Y luego pensé en realidad que no tenía que ubicarlo dónde, porque en realidad el feedback está de manera, y existe de manera transversal en absolutamente todo este proceso, porque el feedback en realidad va a tener que ver necesariamente con las conversaciones que vamos a tener en la compañía. Y pensaba también y quería compartir con ustedes, en una oportunidad tuvimos el beneficio, la gran oportunidad de participar en una actividad en donde reflexionamos mucho acerca de cómo se desarrollan las competencias y llegábamos a la conclusión que un modelo o una fórmula, ¿no? Ahora que están tan de moda las fórmulas y los algoritmos, pero este es más gráfico, de cómo pudiéramos pensar cómo se desarrolla una competencia o las competencias, vendría a ser con este modelo. O sea, primero, la competencia va a tener que ver con nuestra identidad, ¿sí? Vamos a tener que establecer muy bien qué es lo que queremos, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Desarrollar la competencia, una competencia requiere tiempo, requiere tiempo. Me acuerdo que en algún momento, trabajando en algún proceso de feedback, una persona me decía, bueno, a mí en algún momento me dijeron que me falta capacidad de negociación, entonces voy a ir a hacer un diplomado en negociación durante 6 meses y cuando vuelva seguro que ya voy a tener una calificación más alta en esa competencia. Y en realidad ahí tenemos que poder diferenciar muy bien entre lo que tiene que ver con una competencia y el conocimiento de algo. La competencia necesariamente va a tener que ver con algo vivido, con horas de vuelo, con haber pasado sin duda el aprendizaje por el cuerpo. Para desarrollar las competencias voy a tener que tomar decisiones. Tomar decisiones, y es el símbolo que aparece con varias flechas, tiene que ver con ir viendo cuál es el camino que voy a elegir, es decir, cuáles son las competencias que sí quiero potenciar y cuáles no tanto, porque no tienen que ver con mi vocación, no tienen que ver con mi pasión. Un punto muy importante, y es este círculo que representa de alguna manera el desarrollo de competencias, tiene que ver necesariamente con conversaciones importantes que tenemos con mentores, que tenemos con coach, que tenemos con figuras que para nosotros son representativas, no solo a lo largo de nuestra trayectoria laboral, sino y sobre todo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Personas que son representativas desde el afecto, desde la autoridad. Y sin duda también desarrollar una competencia tiene que ver con la manera como vamos a ir planeando nuestro desarrollo, es decir, en qué medida vamos a ir ejecutando esos pasos que queremos dar para ir potenciándonos, para ir buscando objetivos y para ir trabajando. Entonces, como vemos, sin duda, el desarrollo de competencias va a tener que ver, sin duda, con conversaciones. Con conversaciones que van a centrarse sobre todo en planes de desarrollos individuales, pero con mucho foco en la experiencia. Por supuesto que el modelo hoy de cómo se desarrollan las competencias a través del modelo de 70-20-10 es un modelo bien interesante. Prácticamente plantea que el 70% del desarrollo de una competencia tiene que ver
con la experiencia, lo que hacemos, el aprendizaje, lo que vivimos con el cuerpo. El 20% tiene que ver con el coaching y con el feedback de personas representativas, y el 10% únicamente tiene que ver con la capacitación de aula o lo que recibimos a través de lo que podríamos llamarle un entrenamiento formal o un entrenamiento tradicional. Y aquí sí quería compartir con ustedes porque en realidad, si bien es cierto que el 20% del desarrollo de una competencia tiene que ver con el coaching y el feedback, no es menos cierto que el impacto que este coaching y feedback tiene sobre el 70% de las experiencias es sin duda enorme, es sin duda inmenso. Entonces, yo creo que ese 20%, hasta me animaría a decir que está un poco subestimado en porcentaje. Yo creo que sin duda las conversaciones que se disparan hacia la acción, el feedback y las conversaciones sobre todo de desarrollo son formadoras de la experiencia de una manera mucho más importante, ¿no? Y ligando este proceso al proceso de transformación cultural, una de las experiencias que hemos tenido dentro del proceso de feedback en la compañía es que sin duda necesitábamos hacer que los procesos de feedback sean procesos que puedan ser primero contemporáneos, es decir, que el feedback se produzca en el momento en que esa conducta está apareciendo y que pudiera ser también establecido a manera de bitácora a través de herramientas que nos permitan justamente esta inmediatez, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a pensar cómo pudiéramos hacer para trabajar no con las conversaciones de feedback, sino con la bitácora de feedback, es decir, esas conductas o esos comportamientos sobre los cuales luego vamos a hablar con un colaborador que queremos tener bien relevados, de qué manera pudiéramos hacer para poder operar con esas conductas de manera digital y de manera rápida y de manera a tiempo real. Ese es el término. Entonces, lo primero que dijimos fue, a ver, tendríamos que tener un modelo de lo que significa digitalizar un proceso para que de alguna manera todos estemos hablando más o menos de lo mismo. Y encontramos este modelo en Gartner, la plataforma de desarrollo, de gerenciamiento, en donde veíamos que, bueno, básicamente un proceso digital se diferencia de otro que no lo es tanto, en tanto ese proceso está centrado en el cliente, ¿no? Es decir, ya no vamos a estar pensando en un proceso desde el escritorio de recursos humanos, y me refiero concretamente al proceso de feedback, de coaching y de retroalimentación y de desarrollo, sino pensado en el cliente, es decir, en el usuario, cómo debería ser ese proceso para el usuario. Sin duda debería estar habilitado por la tecnología, debería estar conectado con otros aspectos, en este caso que tengan que ver al desarrollo, debería ser el modelo digital transparente, tendríamos que traer una aplicación o contar con una aplicación que sea fácil de usar, debería ser lo más personalizado posible, debería ser interactivo, es decir, si yo recibo el feedback a manera de bitácora, debería poder comunicarme con la persona que me está dando feedback y podría también ser rápido. Coincidíamos también en que nada de esto elimina o suprime la conversación particular que una persona tiene en un proceso de coaching, en un proceso de mentoría, sino que en definitiva nos sirve para favorecer a través de la inmediatez de los datos, tener una rápida revisión de esas conductas y esos comportamientos. También coincidíamos en que
cuando nosotros empezábamos a hablar de digitalización de los procesos de feedback, en realidad, a mí en lo particular nunca me ha gustado hablar de transformación digital, ¿no? Más me gustó hablar siempre de transformación cultural, en donde la digitalización está incluida como un factor que impacta en la cultura. ¿Y por qué esto? Porque me ha tocado ver muchas empresas que tienen muchas herramientas digitales, ¿sí? Que realmente están viviendo un proceso de incorporación de la digitalización, pero cuando vamos a medir los niveles de usabilidad de estas herramientas, sigue siendo muy bajo. Es decir, no se está produciendo realmente una transformación cultural ligada a la digitalización. En este caso, cuando hablamos, y en esto también nos pusimos de acuerdo, es que cuando hablamos de digitalización vamos a hablar de inmediatez. Es decir, yo podría terminar una reunión con mi equipo de trabajo e inmediatamente por una app poder dar retroalimentación a las personas que han participado en esa reunión, y esas personas lo podrían estar recibiendo en ese momento y contestarlo. Toda esa bitácora podría servir luego para tener conversaciones ya basadas en un modelo distinto, en un modelo en donde podamos hablar con datos, ¿no? Y por supuesto, ya en esa reunión, no solo hablar de una calificación en una evaluación, sino por sobre todo de transmitir mensajes claves para el desarrollo, pero fundamentados en acciones concretas. Lo que a mí me ha ocurrido en mi experiencia muchas veces es que una de las peores cosas que nos puede pasar cuando estamos haciendo un proceso o cuando estamos recibiendo retroalimentación o cuando estamos recibiendo feedback, es recibir un feedback que no esté basado en un ejemplo de comportamiento real, en un ejemplo de comportamiento concreto. Y esto sin duda le va a restar mucha credibilidad al proceso final, ¿no? Ahora vamos a conversar un poquito más de eso. Sin duda, trabajar con el modelo de feedback no es un monólogo de la persona que da el feedback, al contrario, ¿no? Es una oportunidad de escuchar. Hace poco estábamos con una persona con la que trabajamos sobre el tema de feedback, y él hacía unas reflexiones bien interesantes acerca del feedback y la escucha. Y él nos decía algo que yo lo anoté porque me pareció bien significativo. Nos decía, la autoridad del líder proviene de la escucha. Y nos decía, el otro es creíble solamente porque me escucha. La escucha es sin duda una de las maneras más poderosas de respeto hacia el otro. Por supuesto que uno es creíble no solo si escucha, sino que si también cuando acciona en base a esa escucha. Pero estamos en un momento, creo yo, a través de la inmediatez de los medios con los que nos manejamos, en donde es tan complejo estar presente, es tan complejo tener la atención del otro, es tan complejo dar un espacio de escucha, estar presente con el otro, que solamente en el proceso de feedback hacer eso ya es una ventaja que sin duda es una ventaja sin duda potenciadora, ¿no? Sin duda, brindar retroalimentación es como regar una planta. Esto lo trabajamos mucho en los equipos. Si trabajamos solo los aspectos positivos, no funciona. Si damos solo los aspectos negativos, realmente es contraproducente. Y hablábamos hace poco con un equipo de trabajo con el que estamos enfocados en que, en realidad, el arte de trabajar el coaching tiene que ver con ese punto de tensión justa entre trabajar aspectos positivos con mucha confianza y desafiar a la otra persona
a enfrentarse a sus oportunidades de aprendizaje con la enorme dificultad comportamental que esto representa. Y también coincidíamos en que, sin duda, trabajar aspectos comportamentales para cambiar no es nada fácil y no es nada agradable, por sobre todo. Yo tengo un amigo con el que suelo conversar algunos de estos temas, que es cardiólogo, y él me dice, yo no sé cómo pretenden ustedes en recursos humanos cambiar comportamientos de la gente. Si yo me enfrento a pacientes a los que les digo que si no van a cambiar sus hábitos alimenticios y su modo de vivir, se van a morir, y aún así no cambian. Bueno, es una perspectiva un tanto negativa, por supuesto, pero habla realmente, yo me quedo por un lado con la reflexión de la enorme dificultad que implica generar un cambio comportamental, no solo desde el insight, o sea, darse cuenta de ese punto ciego que traemos a veces, que no nos permite ver cómo nos ven los demás en realidad, y por supuesto hacer cambios también de una manera muy importante. Pero cuando lo hacemos bien, lo primero que mejora es la autoestima, que aquí no lo hemos colocado, pero lo primero que mejora es la autoestima de la persona. La persona se siente con un enfoque de seguridad psicológica, que es lo que le permite mejorar el rendimiento, se siente en un ámbito de confianza. Esto le permite mejorar su capacidad de aprendizaje, no estar ya a la defensiva de que cuando algo no sabe tiene un problema, por lo cual pudiera ser castigado. Incrementa la energía, la motivación, esto que nos decía Dave Ulrich, y sin duda refuerza ya, ahora sí, los comportamientos deseados que vamos a querer a nivel cultural dentro de la compañía. Para ir un poquito más rápido, básicamente lo que vamos a necesitar en el proceso de retroalimentación es, sin duda, primero, generar un ambiente de mucha confianza, trabajar siempre bajo un contexto, hablar de oportunidades de mejora, no ser definitivos con las palabras, siempre, nunca, debilidad, bajo rendimiento, brindar y trabajar ejemplos de las observaciones. Antes y después, asegurarse que todo está claro, que no haya habido malas interpretaciones. Esto es bien importante, poder trabajar en la interpretación o la percepción que tuvo acerca de lo que estuvimos conversando. Y sin duda, un gran tema dentro del proceso va a ser manejar las emociones, ¿no? Manejar las emociones y enfocarse, creo yo, de una manera muy, muy intensa a trabajar en los aspectos de inteligencia emocional. Yo creo que hace poco leía que en realidad un autor comentaba que en realidad la gestión de las emociones o la inteligencia emocional no debiera ser manejado como una competencia o como un skill, como a veces aparece en algunos libros o en algunas ponencias también. Porque en realidad cuando hablamos de gestión de las emociones estamos hablando de un modelo transversal de impacto absoluto en absolutamente todas las competencias. Entonces, si realmente tiene un impacto tan grande en todas las competencias, se podría decir de que es una competencia madre la gestión de las emociones, porque no podríamos trabajar en equipo sin una buena gestión de las emociones, no podríamos hacer prácticamente nada. Y el modelo, al trabajar con un enfoque en feedback, es poder trabajar siempre bajo el modelo de ejemplos de comportamiento o STAR, que es poder dar una observación de retroalimentación mencionando cuál fue la situación, cuál fue la tarea,
cuál fue la acción o el comportamiento observado y el resultado. Esta herramienta, al momento de trabajar el feedback, es sumamente poderosa porque no le estamos diciendo a la persona, por ejemplo, que es desorganizada, por dar un ejemplo, porque de esa manera estaríamos siendo muy definitivos con esa percepción, sino que vamos a estar comentando concretamente un ejemplo en donde hemos observado un comportamiento puntual y cuál fue el resultado de ese comportamiento. No estamos de esta manera calificando a una persona por su conducta, por su comportamiento observado, sino que estamos aludiendo a un ejemplo de comportamiento. Y sin duda, cuando lo hacemos así, esto es tan poderoso que tiene por lo menos un triple efecto en la otra persona. Primero, tiene un efecto favorable, beneficioso de una manera muy enorme, muy intensa, en que el colaborador detecta diciendo, mi jefe me observa y me observa mucho, se acuerda de un ejemplo de comportamiento que yo tuve en determinada situación. Primero, estoy presente para mi jefe, me observa, me escucha. Lo segundo es, si este feedback es positivo, ¿sí? La persona, al sentirse observada y bien observada en este punto, y sentirse reconocida, por ejemplo, a través de un feedback positivo, va a buscar de todas maneras repetir esa conducta. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza humana, por supuesto, ser reconocidos. A todos nos gusta ser reconocidos, entonces esto va a ser buscado, va a ser perseguido, y de esa manera se genera la multiplicación de las conductas y de a poquito la creación de una cultura deseada. Entonces, cuando decimos que el feedback es una herramienta poderosa en la motivación y en la creación de cultura, nos referimos a esto, porque realmente cuando una persona es reconocida positivamente a través del feedback o inclusive a través de una oportunidad de mejora, pero fue hecho de manera genuina y con confianza, estas actitudes o estas intervenciones generan una confianza aún mayor, generan un sentido de pertenencia aún mayor, generan una adhesión a la figura de liderazgo del jefe tan poderosa que realmente eso luego multiplica conductas. Y cuando decimos también de alguna manera que son ese tipo de eslogans a veces, entre comillas, eslogan, no en el sentido peyorativo, quizás en este caso más bien en un sentido neutro, que traemos a veces en recursos humanos, ¿no? Como que la gente renuncia a sus jefes. Bueno, nos referimos a esto de alguna manera, cuando ese círculo de confianza psicológica a través de esto que estamos hablando no se genera, es mucho más fácil irse de una compañía que quedarse. Es mucho más fácil poner en juego toda la historia de relaciones que uno tiene en esa compañía que apostar a seguir quedándose. Y esto ya es una opinión muy personal. Por eso es que muchas veces triunfan los ofrecimientos económicos no tan significativos para que una persona cambie de una compañía a otra. Otra cosa para compartirles es, bueno, de qué manera hemos implementado este modelo de digitalización a través de una app que sí estamos trabajando, que sin duda tiene mucho que ver con la app que Talana y el equipo de Talana ofrece, que tiene que ver con feedback y reconocimiento en línea a través del celular. Esto nuevamente no implica de ninguna manera evitar esas conversaciones y sobre todo las conversaciones difíciles que se dan a través del proceso de coaching y feedback, sino de alguna manera poder tener ese relevamiento, esa bitácora de comportamientos y esos reconocimientos y ir marcando los hitos de desempeño de una persona en tiempo real. Eso es muy
bueno. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos y nos tenemos que sentar a conversar acerca del desempeño o el feedback con alguna persona, no traemos tan frescos, si es que no tenemos esa bitácora, los ejemplos de comportamiento que nos van a permitir ser creíbles, que nos van a permitir ser genuinos. A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestro jefe nos dé un feedback diciéndonos que nosotros trabajamos bien en equipo. Y no nos gustaría, no por el contenido de trabajar bien el equipo, lo cual pudiera ser muy alentador, sino que particularmente no nos gustaría por lo vago, genérico, general y falta de específico del concepto. Yo pensaría, y viviéndolo ya en carne propia, que si mi jefe me dijera algo así, a mí me gustaría saber en dónde él lo observó, cuándo, de qué manera, por qué, porque lo que él observó, a mí me gustaría seguir repitiéndolo. Y si mi jefe no trae una bitácora de estas características, va a ser muy difícil que me pueda dar un ejemplo de comportamiento. Esta es básicamente la herramienta con la que contamos. Nuevamente, trabajar con metodología START es una manera de enfocarnos de una manera muy, muy práctica, muy concreta en resultados y en un enfoque bien aterrizado a lo que estamos haciendo. Nuevamente, cuando yo reconozco a alguien por una conducta poco específica, no generamos multiplicación de comportamientos positivos, no generamos cultura, lo que generamos al contrario pudiera ser cierto descrédito. Más bien pudiéramos pensar en que se trata de un jefe que quiere caer bien a sus colaboradores, pero propiamente no los observa. Finalmente, y para terminar, les dejo algunas recomendaciones de bibliografía. A mí me gusta mucho terminar con esta parte cuando tengo la oportunidad de compartir aprendizajes. La felicidad en el trabajo y en la vida, de Santiago Vázquez, un autor con quien estuve aquí en Lima hace poquito, un autor español. Realmente hace un compilado del concepto de felicidad en el trabajo bien interesante, con ideas propias también muy buenas. Los 7 hábitos de la gente altamente afectiva, por supuesto, es un libro de cabecera en relación al cambio comportamental. Empieza con el porqué de Simon Sinek, se los recomiendo también de una manera muy, muy importante en esto de, sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, donde la reflexión acerca de por qué hacemos las cosas que hacemos es clave. Piénsalo otra vez, de Adam Grant, es una bibliografía que nos ayuda muchísimo a llevar al borde nuestro mindset y decir y cuestionarnos de por qué estamos pensando o por qué estamos tomando las decisiones como las hacemos y de cómo enfocarnos o cómo empezar a develar eso de la decisión que no sabemos, pero que sí está operando. Y un libro que sin duda también se los recomiendo para terminar es Inteligencia Intuitiva, de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell es un periodista del New York Post que cubrió un evento en donde, en una serie desafortunada de inferencias negativas, una persona de raza negra estaba en una calle de Nueva York, un policía lo vio, la persona se asustó, los dos empezaron a correr, la otra persona terminó muerta y nadie se explicaba cómo se habían producido una serie de inferencias en este modelo de decisiones, y Malcolm Gladwell lo explica muy bien y hace toda una teoría de cómo muchas veces decidimos cosas creyendo que sabemos muy bien los motivos por los cuales decidimos, y en realidad no lo sabemos tanto, y vale la pena hacer triple clic en ese modelo mental que traemos cuando tomamos decisiones. Esto es lo que traía para compartir con ustedes acerca de nuestra experiencia o nuestro desarrollo del proceso de feedback y la importancia de trabajar feedback como modelador de cultura. Y finalmente terminar con
con una reflexión que hace poco estuvimos conversando aquí con nuestro equipo directivo, y que también creo que es una enorme oportunidad para todas las áreas de recursos humanos enfocarlos de esta manera, es que la propuesta de dejar de llamar habilidades blandas a los skills esenciales, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de feedback, cuando estamos hablando de trabajo en equipo, de orientación al resultado, no estamos hablando de habilidades blandas, estamos hablando directamente de hacer negocios a través de los comportamientos. Algo que es muy difícil de poder tangibilizar en un estado de resultado, pero que sin embargo, justamente por lo esencial que resulta, está operando permanentemente y es lo que hace que, en definitiva y al fin del día, una organización pueda marcar una diferencia competitiva con respecto a otras. Nuevamente, muchísimas gracias a todo el equipo de Talana por la invitación, por el apoyo y a disposición para lo que requieran. Muchas gracias, Pablo, por esta clase magistral de feedback. De seguro muchos de los que están conectados se van a llevar mucha idea de ti para ejecutarlas en sus organizaciones. Así que te lo agradecemos. Muchas gracias por participar y por la disposición que siempre tuviste con nosotros para poder ser parte de este evento. Me presento, mi nombre es Andrés Vilches, soy el Pro-Owner del módulo de desarrollo organizacional. Vamos a ver un poco sobre cómo nosotros en Talana vemos el desarrollo organizacional enfocado a las evaluaciones. La digitalización de los procesos de evaluación. En los tiempos que tenemos hoy en día, donde está mucho el tema del trabajo híbrido, del trabajo remoto, de que uno ahora puede tener compañeros en distintos países, es muy importante que también el tema de las evaluaciones se digitalice y que sea sencillo y rápido, también desde la parte administrativa como de la parte más operativa de una evaluación, poder generar de forma fácil estas instancias. Nosotros en Talana hemos trabajado en realizar esto y poder digitalizarlo de la mejor forma posible y que sea lo más sencillo y orientado a que las nuevas tecnologías se llevan en la palma de la mano también. Entonces eso es súper importante, que nos podamos adecuar bien a lo nuevo. Dentro de los tipos de evaluación que pueden existir y que es importante que un software donde se van a generar evaluaciones tenga, es que uno pueda generar evaluaciones descendentes, que son más orientadas a la parte de objetivos, y evaluaciones 360, que son más orientadas a las competencias. No quiere decir que no se puedan, que no puedan haber objetivos 360 ni competencias descendentes, pero es como una tendencia. La diferencia que existe entre las dos es la cantidad de roles que participan en esta evaluación. Cuando hablamos de evaluaciones descendentes, por lo general, o sea, siempre es la jefatura quien va a hacer esa evaluación. Y por eso en la imagen se ve que en este caso solo la jefatura está como participando, se podría decir, y va a tener una ponderación del 100%. Y las evaluaciones 360, donde ahí participan más roles, como puede ser la autoevaluación de la persona, pueden ser los pares, subalternos que pueda tener, e indirectos, que puede ser una jefatura que no es directa, pero que lo pueda evaluar. Siempre es importante considerar el tema de las ponderaciones. Hay pesos, va a depender mucho de las empresas qué rol va a pesar más que otro. Así que cuando es una descendente, la jefatura tiene el 100% del peso, pero cuando hablamos de evaluaciones 360, la ponderación hay que ver si es que cómo vamos a distribuir ese 100% y cuáles son los roles que van a tener más peso para nuestra evaluación final. Luego, las evaluaciones se dividen en etapas. Un proceso de evaluación tiene etapas, donde nosotros primero vamos a tener una etapa de carga, donde tenemos que levantar la información, donde saber qué cosas vamos a evaluar,
tanto de objetivos como de competencias, y esto es muy importante que se declare, que se le informe a los trabajadores qué se va a evaluar, que ellos tengan conocimiento qué cosas van a ser las que se van a evaluar en un periodo X a definir. Entonces, muy importante esta parte de la carga que siempre se hace dependiendo de las fechas que se tengan para evaluar, pero es el primer paso para poder crear una evaluación de desempeño. ¿Quién es el que más sabe sobre esto? Es la jefatura. Por lo general, la jefatura es la encargada de subir los objetivos, porque las competencias van más vinculadas al cargo o a la familia que pueda tener, la familia de cargo que pueda tener este, este trabajador. Entonces, muy importante la etapa de carga, donde aquí se cargan los objetivos, se cargan las competencias, se definen cuáles van a ser los valores que se van a solicitar o qué se va a medir según la escala con la que se va a medir, y se declara y se le informa a los trabajadores que esto es lo que se va a evaluar en una fecha en particular. Luego viene la etapa de evaluación, donde se toma los objetivos y competencias declaradas en la primera etapa y se hace la evaluación, donde aquí la jefatura o los roles que participan deben hacer evaluar, ya hacer como la parte de verificar si es que lo que se pidió se cumplió. Y luego viene la parte del feedback, que es de donde está orientada esta charla, donde es una de las partes más importantes del proceso, donde se debe hacer la retroalimentación y crear planes de acción, que es muy importante. Comentar por qué fue evaluado de esa forma, en cuáles son los aspectos donde puede mejorar, cuáles son las acciones que se tienen que tomar para que la próxima evaluación sea quizás mejor o pueda mantener el nivel con el que ha estado. Otra parte muy importante es tener los resultados a mano, sobre todo para los administradores del sistema, porque hay que gestionar. Evaluar no es un proceso fácil, involucra muchas áreas, a muchas personas, y hay que hacer un seguimiento continuo para que pueda hacerlo, para que uno podamos tener una participación lo más amplia posible y que podamos gestionar, recordar si es que es necesario, poder ver cómo se va moviendo nuestra evaluación, si es que está según lo que nosotros proyectábamos, poder compararla con evaluaciones anteriores y ver cómo se van moviendo las gerencias. Es muy importante tener un progreso, saber cómo va si los evaluados o evaluadores están cumpliendo con la tarea de evaluar, ver la distribución de los resultados, muy importante para saber en qué lugar hay mayor cantidad de evaluados, resultado general para saber cómo está la compañía en el global, cuál es nuestro resultado global. El detalle por gerencia es muy importante para saber qué brechas existen entre cada gerencia. Detalles por evaluador y evaluado. Aquí es muy importante conocer quiénes faltan por evaluar para poder hacer gestión sobre eso. No puede quedar personas sin evaluar. Entonces, es muy importante de que se gestione esto, de que se esté muy claro quiénes son las personas que hay que evaluar y dónde encontrar y para poder hacer el recordatorio. Y por último, y una de las cosas más importantes es que el detalle de la evaluación se le debe entregar al trabajador. Él debe tener en su en su poder su resultado final, donde se declare cómo fue evaluado, el feedback que se le entregó, los planes de acción que se le van a medir, y así generar un histórico de los resultados que tuvo durante el tiempo que lleva en la compañía. Eso es súper importante. Bueno, ahora la parte de las preguntas o consultas que puedan tener, los podemos leer en el chat. Así que si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar.
Acá tengo algunas preguntas que vamos a contestar. La primera es, como líder de un equipo nuevo, ¿cómo motivar a un equipo que está desmotivado y va a trabajar porque toca? Pablo, si me... Muy bien, sí. Miren, la verdad que lo primero que, a ver, con esa información, creo que convendría hacer es poder establecer un buen diagnóstico del por qué está ocurriendo esto de que el equipo estuviera desmotivado. Eh, quizás pudiera deberse a aspectos de clima, quizás pudiera deberse a aspectos que tienen que ver específicamente con la tarea. Quizás pueda deberse también a su relación con el líder. Creo que lo primero es poder generar un ámbito de confianza como para poder establecer con la mayor claridad posible el porqué de estar ocurriendo eso. Y luego sí, con información ya genuina y bien diagnosticada, poder trabajar con un plan de acción que eventualmente pudiera terminar con una redefinición del equipo o no necesariamente, pero sin duda tener un diagnóstico claro de lo que ocurre, como decimos a veces, es tener ya el 50% del problema resuelto, ¿no? Acá otra pregunta. ¿Cómo cambia el feedback que siempre era presencial a un entorno digital? Sí, es muy buena la pregunta porque, miren, durante muchísimo tiempo hemos hablado desde Recursos Humanos que la comunicación, en realidad el mayor porcentaje de la comunicación es no verbal, tiene que ver con nuestra postura, con nuestros gestos, tiene que ver con nuestra corporalidad, con nuestros tonos de voz. Y de golpe el modelo híbrido nos obliga a, en algunos casos, tener que hacer un mix entre ese feedback y el feedback digital. A ver, yo para procesos de feedback siempre voy a recomendar la presencialidad, ¿sí? La vida es presencial, ¿no? Pero en los casos en donde no se pueda, creo que nos obliga aún más, y es una excelente oportunidad para ser excelentes en todo lo que hemos hablado antes con respecto a cómo trabajar en comportamientos, cómo trabajar con ejemplos, cómo enfocarse en lo positivo. Creo que trabajar el feedback desde la virtualidad es una oportunidad inmensa para potenciar nuestras competencias como coach de una manera distinta, en donde estamos desafiados a ser cada vez mejores, ¿no? Yo creo que ese aspecto es importante y, por supuesto, creo que en algunos casos necesariamente lo que vamos a necesitar, lo que vamos a requerir va a ser quizás un poco más de tiempo para establecer niveles de confianza, para que ese proceso fluya de manera más natural. Tomando lo que comentas, hay una pregunta que me llamó la atención, que es ¿cómo evaluar un trabajador de 82 años? Y tomándome las palabras que dices de lo presencial, lo ideal sería eh, eh, tomar esa metodología. Pero ¿cómo lo ves tú, Pablo? ¿Cómo podrías hacer para evaluar un trabajador de 82 años? Bueno, miren, a ver, en principio, un trabajador de 82 años, lo primero sería entender básicamente sus intereses y sus motivaciones principales. Yo me centraría fundamentalmente en ese punto porque sería esperable en todo caso que a los 82 años esa persona no esté ya trabajando. Pero sin duda, lo primero debería ser entender sus intereses y sus motivaciones en esa etapa particular de la vida y poder trabajar casi con exclusividad desde esos intereses y esas motivaciones. Y por sobre todo, si es una persona que tiene muchos años en la organización, con tremendo respeto hacia su trayectoria, hacia su historial y hacia el nivel de esfuerzo, contribución que
ha dado a la compañía. Digo esto porque a veces, y me ha tocado ver, es un aspecto que suele pasar por alto, ¿no? Que se suele pasar por alto, ¿no? El reconocimiento, yo no diría ya a la antigüedad, sino a la trayectoria de una persona dentro de una compañía y su historial de contribuciones, ¿no? Creo que ese punto es clave. ¿Cómo abordar los casos en los cuales el trabajador no está de acuerdo con el feedback? Exacto. Miren, sin duda, y por eso yo hablaba de que se trata de un arte, no hay una fórmula específica, no hay un modelo, no hay un manual que nos permita hacer las cosas perfectas. Se trata de una relación humana, al fin del día, con toda la complejidad que esto trae. Pero sin duda poder trabajar con preguntas y con ejemplos de comportamiento y muchas veces abriendo la posibilidad de que el mismo colaborador nos diga cuál es la percepción que él tiene acerca de su propio desempeño, yo creo que eso ayuda mucho. Nuevamente, no hay una fórmula, cada relación es particular, cada situación de relacionamiento entre un colaborador y un jefe es única, pero entiendo que ayuda mucho cuando trabajamos con ejemplo y por supuesto también estar formado en mantener conversaciones difíciles, ¿no? Hoy tenemos muchas herramientas de entrenamiento muy específicas, muy profundas acerca de cómo mantener conversaciones difíciles desde lo emocional, desde lo racional, etcétera, que nos pueden ayudar como habilitadores. Y la última pregunta, para ya ir cerrando con... ¿Cómo involucran los colaboradores en el diseño del feedback? ¿Cada cuánto tiempo revisan el diseño de la herramienta? Sí, miren, es muy buena la pregunta. Prácticamente traemos un modelo de gestión del desempeño en donde está incluido el proceso de feedback, un modelo corporativo para los 5 países, homologado, no idéntico, pero sí nos damos la oportunidad de todos los años repasarlo sobre la base de los aprendizajes que hemos tenido y sobre la base de los nuevos requerimientos y de lo que vamos observando sobre todo de las nuevas generaciones que se van incorporando a trabajar con nosotros. Prácticamente en estos 4 años el modelo va camino y viene siendo así, a ser más sencillo, cada vez menos burocrático, cada vez con menos registros institucionales de datos, cada vez más comportamental y cada vez con más cuidado hacia favorecer los ámbitos de confianza entre un jefe y su colaborador. Todos los años revisamos el modelo en base a estos aprendizajes. Quiero agradecer a Pablo por haber venido a haber aceptado nuestra invitación a esta charla sobre feedback. El evento se va a subir yo creo que hoy día, a nuestro canal de YouTube de Talana, así que ahí lo van a poder encontrar. Y para cerrar, y tomando una pregunta relacionada sobre las herramientas digitales, sí, hoy en día es muy importante tener una herramienta digital que nos permita tener la historia de las evaluaciones y el desarrollo nacional de una compañía, sobre todo en los tiempos actuales, donde es necesario poder registrar la información y tenerla a mano. Eso es lo más importante, que uno pueda tener en unos sencillos pasos, obtener la información, porque la información hoy día lo es todo para cualquier ámbito. Así que es muy importante tener una herramienta en estos tiempos. Muchas gracias, que estén muy bien. Fue un gusto compartir con ustedes. Creo que se van a venir más de estas instancias en el futuro.
Así que espero que nos volvamos a encontrar. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por la herramienta. Muchas gracias. Que esté muy bien.